Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Me da un gusto poder dar seguimiento a la tercera sesión que el día de hoy estamos tomando en el tema de reinos y pactos bíblicos. Espero que sea de bendición. El día de hoy vamos a tocar un punto tan importante que será el reino en la escatología dispensacional. Con los subpuntos, inciso A, el reino futuro, el cumplimiento literal de las promesas davídicas en el milenio. O en el inciso B, Cristo como Rey reinando desde Jerusalén. Y el inciso C, el reino eterno. Al dar seguimiento en esta ocasión a la tercera sesión, vamos a iniciar entonces con el reino en la escatología dispensacional, en el reino futuro, el cumplimiento literal de las promesas davídicas en el milenio. Como tal, las promesas hechas a la nación de Israel, nosotros nos podemos percatar y dar cuenta que son literales. No podemos nosotros decir que quizás sean espirituales en el sentido de que a la nación de Israel Dios le ha prometido un reino físico, literal, teniendo un rey visual. De manera que nosotros podemos ver que a través de la escritura, de la narrativa bíblica, Dios prometió un rey. Y dentro de ese rey lo prometió físico y geográficamente también en Jerusalén. Lo podemos ver a través de la escritura. Pero a veces tendemos a espiritualizar el pasaje. Y creo que el día de hoy muchas de las escuelas teológicas se han enfocado en lo del Antiguo Testamento, ahora se aplica a la iglesia, llegando al punto de ponerlo como tal un texto espiritual. Sin embargo, debemos de evitar nosotros espiritualizar. Lo que el día de hoy tenemos es la iglesia, pero en el Antiguo Testamento tenemos de la nación de Israel, el pueblo de Israel. Entonces, a veces cuando se menciona el día de hoy la iglesia es el Israel espiritual de Dios, podemos decir, ¿y qué sucederá con las promesas dadas a la nación? ¿Ya se perdieron y ahora se deben de aplicar a la iglesia? Claro que debemos considerar cuán importante es la palabra de Dios y en este sentido cuán literal la debemos nosotros tomar. Así que si Dios hizo un pacto con David, no llegó al punto de espiritualizar ese pacto, de decir, ¿sabes qué? Llegará el día en que yo me comprometo en darte a tu descendencia un reino, pero no será físico. Dios lo hubiera dicho tal cual. Y vemos que en el segundo libro de Samuel 7:16 dice así: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Dios le dijo esto a David, que su trono sería estable eternamente. Ahora es conocido como el pacto davídico. Dios hizo el pacto con David y le dijo que de su descendencia, de manera que Dios no lo iba a enfocar en algo espiritual, sino en algo literal, de manera que su promesa, que su pacto era literal. Y eso nosotros debemos de considerar. ¿Por qué? Porque por un periodo de alrededor 500 años, Dios reafirmó consecutivamente en diferentes épocas, a través de diferentes profetas, que Dios iba a cumplir un reino literal geográficamente a su nación. Lo podemos ver a través del profeta Isaías, Jeremías, Amós, Miqueas y Zacarías. Sin importar el tiempo, el periodo, Dios ha sido fiel en su promesa, en su palabra, y sin duda también Él lo va a cumplir. Entonces, a pesar de que fueron muchos de los reyes y el rompimiento del reino con Jeroboam y Roboam, el hijo de Salomón, en el primer libro de Reyes, capítulo 12, vemos que llevan ambas líneas a llegar a tener reyes desobedientes en su mayoría. Pero a pesar de eso, Dios no revocó su pacto dado a David. Dios siguió fiel con su pacto y ha seguido fiel con su pacto. Así que desde David hasta el nacimiento de Cristo pasaron más de 1000 años y Dios ha sido fiel en su pacto, en su promesa dada a David de un reino literal y físico. Cuando vemos esto, las promesas dadas al rey David, y solamente es una pequeña tabla, no es exhaustiva para que nosotros podamos considerar solamente algunas de las promesas dadas, de los compromisos dados por Dios a su nación. Consideramos que el linaje de David sería eterno. Lo vimos en el segundo libro de Samuel 7:16.
Y vemos que el cumplimiento en el Nuevo Testamento se reafirma no solamente por una persona, sino tanto por Lucas, el médico amado, por el apóstol Juan y también por el apóstol Pablo. De manera que desde Génesis, cuando nosotros identificamos que el cetro no sería quitado de Judá, en Génesis 49, siendo una profecía, en el Nuevo Testamento lo encontramos reafirmado también, de una manera literal. Y creo que también los escritores, inspirados por el Espíritu Santo, nunca consideraron o pensaron tener de manera espiritual el reino, sino literalmente y dado a la nación de Israel. Así que el juramento divino dado a David confirma la promesa. El gobierno del trono davídico está asegurado. Belén sería el lugar del nacimiento del Mesías, y lo vemos contemplado a la luz del Nuevo Testamento de manera literal. Y en estas profecías nosotros podemos aferrarnos al considerar que fue literal, no espiritual. Y en estas escuelas que existen, que se debe de espiritualizar o se espiritualiza, creo que son puntos que nosotros podemos reafirmar en decir, es necesario visualizar que dice el texto y que Dios será fiel en su cumplimiento. Podemos ver, por ejemplo, la fidelidad de Dios al considerar de manera literal su palabra, y voy a llevar a poder solamente como ejemplo al considerar, comparando la escritura con la escritura, Isaías 61 versos 1 y 2 con Lucas capítulo 4 versos 18 al 21. Lucas está citando Isaías, y nosotros podemos ver que dentro del profeta Isaías, en todo el texto, dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. En comparativa con Lucas, que está citando la misma escritura de Isaías, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, el verso 19, a predicar el año agradable del Señor. Al continuar con la narrativa de Lucas, podemos ver que Jesús se acercó a la sinagoga, abrió el rollo y empezó a leer esta porción. Vemos que era Isaías 61, versículo 1 y verso 2. Pero identificamos algo interesante que hizo Jesús de manera literal. Vemos que hay aquí una separación, la buena voluntad de Jehová, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Es lo que está diciendo Lucas. Vemos que hay una pequeña letrita que está haciendo la separación de la idea. Al continuar con el texto, Jesús hizo una división. Aquí paró, aquí frenó. Esta y el día de venganza de Dios nuestro nos da clave para poder ver que hay una separación, una distancia. En la primera venida de Cristo, Él vino a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, del Señor. Y esa y que nos está dando una separación, nos puede dar esa pausa, ese lapso en lo que será la segunda venida de Cristo, que será ahora no con una proclamación de un año agradable, sino para poder venir en juicio en su segunda venida. Vemos el día de la venganza de Dios nuestro. Lucas dice que el Señor Jesús predicó hasta la primera parte y se detuvo. Ante esto vemos que de manera literal, incluso Jesucristo está usando la escritura para poder enfocar a todos los oyentes que Dios es fiel y su cumplimiento es literal. Ante esto, en este dibujo ya ilustrado, podemos ver cómo se ve el cumplimiento en la persona de Jesús en su primera venida y en su futuro también en su segunda venida del versículo 2. ¿Por qué? Vemos que a través de toda la escritura hubo un cautiverio babilónico. Ciro decretó la construcción de Jerusalén. Pasaron 49 años, basado en Daniel capítulo 9, hablando de las 70 semanas, el profeta está diciendo, y al poder contemplarlas, vemos que de manera literal, a través de una línea cronológica se cumplió. ¿Por qué? Porque después
pasaron 434 años de silencio. Y fue cuando vino el Mesías y dio su vida en la cruz del Calvario. De manera que, literal, la escritura se cumplió por medio del profeta Daniel también. No podemos espiritualizar esos pasajes. Históricamente lo vemos cumplido. Y eso nos da pie a poder considerar la escritura de manera literal en lo que Dios ha dicho, sin espiritualizar. Quizás se ha caído en este error y ha costado mucho, pero al verlo nosotros literalmente en su gramática, historia, podemos identificar que Dios es fiel, seguirá siendo fiel y cumplirá su reino de manera literal a su nación. Vemos que el año de la buena voluntad de Jehová, del Señor, aún el día de hoy lo tenemos con esta era de la iglesia. Creemos nosotros también que de manera literal se ha de cumplir posteriormente la segunda etapa del versículo 2 de Isaías 61, el día de la venganza, cuando el Señor Jesucristo venga la tribulación. Parte de la semana 70, 7 años de tribulación. El día que el Señor Jesús venga y finalmente establezca sus pies sobre el monte de los olivos, como lo describe el profeta Zacarías, y poder ahora sí entrar en juicio, ese será el día de la venganza. La segunda parte del versículo 2 de Isaías 61. ¿Y qué nos lleva todo esto a considerar? Que todo esto será cumplido de manera literal. De esta manera, nosotros podemos ver que al leer la Biblia con tanto cuidado podemos utilizar el método histórico gramático literal. Es decir, considerando la historia, considerar la gramática, en qué tiempo verbal está escrito y cómo lo dice, y que nosotros podemos ver que es literal y no espiritual. De manera que vemos nosotros en el reino de la escatología dispensacional que hay un reino futuro que será cumplido de manera literal bajo el pacto davídico durante el milenio. Al considerar con nuestros puntos, vamos ahora a ver el inciso B, Cristo como Rey reinando desde Jerusalén, que se conecta con el inciso A. Para esto me gustaría mencionar que hay tres perspectivas, o por decirlo, llamarlo así, tres escuelas escatológicas en cuanto al reinado de Cristo. Y esto es lo interesante. Cada una de ellas tiene su propuesta, da su explicación, pero te quiero invitar a que tú consideres, al momento de ver cómo incluso Jesús usó de manera literal pasajes del Antiguo Testamento, aplicándolos tal cual en su momento, y tú puedas hacer esta evaluación. Así que de acuerdo a estas perspectivas o escuelas escatológicas en cuanto al reinado de Cristo, tenemos el premilenialismo, el amilenialismo y el postmilenialismo. A pesar de que son palabras quizá no tan conocidas o habituales, son los términos teológicos para poder describir el reinado de Cristo, que en este caso hay tres perspectivas. La primera de ellos, que es el premilenialismo, se cree que Cristo reinará de manera literal 1000 años. Ahora, el premilenialismo también cree que la semana 70 de Daniel es de manera histórica, no de manera espiritual, sino que al seguir nosotros un patrón de años a través de estas semanas, de 7 por 7, vemos en la primera etapa 49 años como se vio en el dibujo anterior, presentando, vemos que después 434 años, todo esto para poder venir el cumplimiento del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario se cumplió, de manera literal se cumplió, el profeta Daniel lo predijo y se llevó a cabo dentro de la historia. Así que esta perspectiva nos dice el premilenialismo que Cristo va a reinar de manera literal. Previamente habrá un arrebatamiento de la iglesia, posteriormente los años de tribulación y finalmente Cristo que vendrá en su segunda venida para poder reinar de manera literal en Jerusalén y la iglesia reinando con él, haciendo que las promesas del Antiguo Testamento se van a cumplir hacia la nación de Israel durante el tiempo del milenio, es decir, siendo Israel cabeza y no cola, como lo vimos en la sesión anterior. Al dar seguimiento tenemos otra perspectiva que es la conocida como amilenialismo,
en la que refiere como tal no un milenio literal, sino que a partir de que vino el Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos en los últimos años que Cristo en la iglesia en Pentecostés inauguró el reino y posteriormente a partir de ahí, el día de hoy, lo tenemos, es decir, Cristo está reinando. Ahora, en esta perspectiva, creen también que Cristo ató a Satanás durante su ministerio mientras estuvo en la tierra, en su nacimiento, y que Cristo regresará en gloria para juzgar en su venida y comenzar la eternidad. Es decir, no hay un milenio literal, sino que actualmente es entonces, por llamarlo así, el milenio, la etapa o era en la que Cristo está reinando. Muchos en esta perspectiva, en esta postura, parte de las profecías del Antiguo Testamento no se han de cumplir de manera literal, sino se han de cumplir de manera espiritual en la iglesia el día de hoy. Creo que aquí lo consideres, tú lo tomes en cuenta y lo reitero. Esta postura refiere que las promesas dadas a Israel no se han de cumplir de manera literal, sino que ahora se están cumpliendo espiritualmente en la iglesia. La otra escuela, que es la tercera, que ha perdido mucho de su peso y el día de hoy mucho de su apoyo, es el postmilenialismo. El postmilenialismo como tal creía que el reinado de Cristo no era literal y físico como lo hemos visto, sino que en realidad Cristo reinaría y habría una etapa de la iglesia, una era dorada, se iba a predicar el Evangelio, iba a llegar a propagarse el Evangelio, va a llegar a haber paz, armonía en el mundo entero y será una evidencia del reino. Ahora, vemos que esta postura empezó a perder cierto peso, credibilidad después de la Segunda Guerra Mundial. Se creía que todo iba a mejorar, iba a haber paz, iba a predicar el Evangelio, iba a haber ahora una armonía total, pero después viene la Segunda Guerra Mundial y pierde peso. Hoy, el día de hoy, a pesar de ello, hay diferentes subescuelas postmilenialistas que han tratado de explicar, aunque la tradicional ha apoyado ya que con la destrucción de Jerusalén en el año 70 bajo el emperador romano Tito, ya se ha cumplido quizá parte de lo que la Escritura nos dice. Sin embargo, al ver estas tres perspectivas escatológicas del reinado de Cristo, me gustaría invitarte a reflexionar. Si utilizo el método histórico, gramático, literal, ¿cuál será la perspectiva más apropiada? Espero que lo consideres, ahí lo reflexiones y tú veas. ¿Se ha de cumplir la palabra de Dios de manera literal? ¿O se ha de cumplir la palabra de Dios de manera espiritual? ¿O de verdad habremos de llegar al punto de vivir en paz y armonía todos para que se vea el reinado de Cristo? No sé qué es lo que tú pudieras aportar, considerar, pero en estas perspectivas, Cristo en el premilenialismo regresará antes del milenio y cumplirá sus promesas a la nación de Israel, siendo él un rey literal allí en Jerusalén. El postmilenialismo es que Cristo regresará después del milenio, es decir, tiene que haber una propagación entonces del Evangelio para que Cristo pueda entonces ya venir. Y el amilenialismo es, ya estamos entonces disfrutando del reino. Sin embargo, yo te preguntaría, bueno, al ir al Apocalipsis capítulo 20, que nos habla de un milenio, y se repite la palabra 1000 años 6 veces, a través de la Escritura vemos que Dios siempre, cuando habla de números específicos, han sido literales. Lo podemos ver en el ejemplo que consideramos de Daniel. No habla de un tiempo determinado para hablar espiritualmente, en este caso cuando hay profecías y un cumplimiento, sino que sí de manera literal. De esta manera, nosotros pasamos, después de ver a Cristo como Rey reinando desde Jerusalén con las escuelas que existen para explicar este tema, pasamos al reino eterno de Cristo, o el reino eterno que al fin llegará. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios 15, 24 y 28, dijo lo siguiente: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre,
cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Habrá un reino futuro, de acuerdo a esas perspectivas, basados en la que se apega a lo literal, que Cristo reinará por 1000 años en Jerusalén y posteriormente pasará al reino eterno, el juicio del gran trono blanco y hacia la eternidad. Vemos que el apóstol Pablo se está refiriendo que al fin, cuando culmine todo, cuando entregue el reino al Dios y Padre, Cristo suprimirá todo dominio, toda autoridad y potencia. Será el rey por encima de todo. Y después, cuando Él haya reinado, puesto a sus enemigos debajo de sus pies, como lo dice también el Salmo 2, y así diferentes porciones de la Escritura, de manera literal que se ha de cumplir. Vemos que Él, al tener ya esa autoridad, que gobernará con vara de hierro, como lo describe Apocalipsis, Cristo mismo va a entregar ahora sí el reino al Padre. Pues dice en el versículo 28, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas. Cristo mismo, ya al ver todo, la promesa cumplida, Cristo reinando, entregará todo al Padre para de esta manera pasar a un reino eterno. Regresamos una vez más donde todo se inició. Una vez más, como un círculo, la Biblia se va a conectar. Dios siempre fue el Rey sobre todo, el único y soberano. Y en medio de esta pausa en lo que Él vuelve a reinar y gobernar, pero ahora con nosotros y cumpliendo sus promesas a Israel, lo llevará a cabo y una vez más Él reinará por encima de toda su creación, de todos los seres que Él ha creado, tanto espirituales como a nosotros materiales, que ya con un cuerpo glorificado. Todo es un círculo. Si recuerdas, consideramos estos puntos un poquito nada más en las sesiones anteriores, pero desde que hubo la creación y hubo un ser creado, un querubín, de acuerdo a Ezequiel 28:14, Isaías también lo describe, podemos ver que quien quiso tener el reino, quien luchó y quiso ser semejante al Altísimo, en Isaías 14, fue este ser que Dios había creado. Así que podemos ver nosotros que después de que Él tuvo cierta autoridad, también al ser un querubín protector, se revela, hace un golpe de estado, Dios entonces emite un juicio, y de esta manera vemos en Génesis capítulo 1 que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y en el verso 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, sobre la faz del abismo. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dios empezó una vez más una reconstrucción, y vemos que pone a Adán en su creación como cabeza, como ahora el gobernador de la creación, junto con su esposa. Vemos después cómo lo consideramos que Job en realidad estaba en medio también. La lucha por el reino siempre ha existido y es el tema central de la Escritura, porque hay un rey y habrá un rey, el único y soberano Dios. De manera que Cristo en su primera venida fue tentado, posteriormente este príncipe de la potestad del aire, una vez más en Apocalipsis 12, descrito como tal, del 7 al 12, de esta lucha que describe Apocalipsis 12, haciendo un resumen de la historia que ha sucedido desde el Génesis, llegando hasta el final, es lo que describe Apocalipsis 12. Vemos que nos da claridad de que Satanás será expulsado, ahora sí, de ese acceso que tendrá a Dios. Se limitará únicamente a esta atmósfera. Viene la tribulación. Nos encontramos actualmente en la era de la iglesia,
vemos la gracia y lo que se está predicando. Posteriormente el dominio por un nombre impulsado por el mismo enemigo de Dios, conocido como el Anticristo, para después venir en la segunda venida, el Cristo reinar de manera literal en Jerusalén por 1000 años, para dar después el reino al Padre y de esta manera pasar a la eternidad en gloria, mientras que Satanás, el falso profeta y el Anticristo, atormentados junto con los ángeles caídos que pecaron y siguieron en su rebelión al enemigo de Dios, con aquellos que no han creído en Cristo, incrédulos y desobedientes, estarán en ese lugar de tormento. Y Dios siempre reinando y gobernando por la eternidad, como fue desde un inicio, lo será hasta el final. En todo esto podemos ver que el reino de la escatología dispensacional, al momento de leer de manera literal la Escritura, se ve cumplida. Así que el reino futuro será un cumplimiento literal de las promesas dadas en el pacto davídico durante el milenio. También Cristo estará reinando geográficamente desde Jerusalén. Finalmente, todo culminará una vez más en el reino eterno, dando ahora, después de Cristo gobernando, pasando el reino al Padre. Y de esta manera, por la eternidad, Dios Trino, gobernando y reinando, el único Dios soberano, por encima de todo lo que ha creado, por encima de toda su creación. Gracias por acompañarme en esta tercera sesión. Espero que sea de edificación y bendición, sea para tu crecimiento espiritual. Sigo orando y pidiendo que el Señor nos siga guiando durante esta travesía en este tema de esta materia de reinos y pactos bíblicos. Dios te bendiga. Muchas gracias.